Adoramos al Señor, amén. Recibe la gloria a Jesús, amén. Vamos a buscar en el libro del precioso Eclesiastés. Santo, alabado sea Jehová de los ejércitos, amén. Él es el rey de toda la gloria, amén. Eclesiastés, su capítulo 5. Mi alma alaba a Jesús y me digan con un amén, por favor. Gloria al que vive, gloria a Jesús, gloria al Rey Santo. Eclesiastés capítulo 5, amén. El libro de Eclesiastés está después de los proverbios, salmos, proverbios y Eclesiastés. Santo es el Señor, poderoso Jesús. ¿Lo tenemos todo? Voy a esperar. ¿Lo tenemos todo? Santo Jesús, que lo tenga toda la iglesia como debe de ser, para probar todo por el poder de la palabra de Dios. Amén. Ahora sí estamos, ¿verdad que sí? Amén. Qué lindo Jesús. Estamos en el libro de Eclesiastés capítulo 5, amén. La poderosa palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión preciosa de su Santo Espíritu. Amén. Dice el poder de su palabra. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Santo Dios mío, qué poder tiene esa palabra, Jesús. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cierre sus ojos, vamos a orar para que el Espíritu Santo, como siempre, nos hable y que el Señor Jesús nos ministre, que necesitamos ser ministrados por la presencia de Dios y su palabra. Señor, te alabamos, glorificamos tu presencia, te damos loor, Señor. Tú eres el objeto de nuestra alabanza, tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, Jesucristo de Nazaret. Y en esta hora preciosa, Espíritu Santo, con tu comunión, con tu poder, con tu unción, Dios mío, ha de ser predicada tu palabra por tu sierva, la sierva del Dios Altísimo. Nos humillamos, Señor, reconociendo, Dios mío, que tú tienes palabra de vida, Señor, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, presento, Dios mío, tu pueblo y cada hermano, Señor, que tú le permitas hoy este mensaje, y presento mi persona para que, como siempre te pido y te pediré, que toda palabra que predique sea primeramente aprobada por ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, somos instrumentos por tu misericordia y por tu gracia. Recibe la gloria. Gracias, Señor. Mi alma alaba a Dios. Se pueden sentar, gloria a Jesús, aleluya. Y hoy vamos a aprender, aleluya, como siempre se aprende por la palabra de Dios, tantas cosas hermosas, ¿verdad? Que el Señor nos enseña por su Santo Espíritu, gloria a Jesús, aleluya. Eclesiastés capítulo 5, gloria a Jesús. Y hay un tema que el Señor me dio, ¿verdad? Siempre Dios da los temas. La mayoría de las veces Dios da los temas a uno ora, ¿verdad? Porque uno tiene que pedir el mismo Espíritu Santo que le dé los temas. Y entonces uno le ora al Señor, ¿qué tema que tú quieres que le llame esta predicación? Gloria a Jesús. Y aunque habla de la insensatez, oiga bien esto, de hacer votos a la ligera. Hoy vamos a aprender que en el Evangelio las cosas no se hacen a la ligera. Si algo yo he aprendido en los más de 20 y pico de años que tengo en el Evangelio, por la gracia de Cristo, he aprendido, porque antes no lo hacía, he aprendido a no hacer las cosas en el Evangelio a la ligera, a la prisa, a como la gente quiera, sino como el Espíritu Santo lo indique. Por eso es que uno va aprendiendo cuando uno se va escudriñando la palabra, se va separando en ayuno, en comunión, todo lo que el Espíritu Santo nos ayude, porque el Espíritu Santo el que nos ayuda. Entonces, cuando uno va buscando esa comunión con Dios, esa relación con Dios, entonces el Espíritu Santo por la palabra te va enseñando que las cosas en el Evangelio no es a la prisa como a veces la gente quiere ir, quiere andar, quiere salir. No, esto es en el tiempo de Dios. Y si alguien tuvo que esperar para el ministerio, aleluya, es esta persona que está aquí, la sierva del Dios Altísimo, como otros pastores, ministros que han esperado el tiempo de Dios. Decimos amén. Entonces vamos a aprender hoy, amén, abra su corazón, como dice la Biblia, porque yo abrí primeramente el mío, amén, para aprender lo que la Biblia dice, aleluya, de esta palabra poderosa. El tema es: cumple a Dios lo que le prometes. Yo como persona y tú como persona y como siervo de Dios, tú eres que tiene que cumplir a Dios lo que tú prometes. Mi persona, yo soy la que tengo que cumplir a Dios lo que yo le prometo. Amén. Decimos amén. Adoramos al Señor. Gloria a Jesús. El mensaje de hoy nos va a ayudar a todos
a reflexionar más sobre nuestra conducta en el Evangelio, sobre nuestra conducta en vivir para Dios y sobre nuestra conducta en depender de su Santo Espíritu. Todos en esta tierra, todo cristiano, todo creyente, todo hermano, hermanos, vamos a incluirlo todos de alguna forma en un momento, sirviéndole al Señor, le prometemos a Dios. Usted no va a conocer ningún cristiano que usted se le acerque, o me pregunta a mí, a cualquiera, ¿tú le has prometido algo a Dios? Muchas personas, por no hablar la verdad, te dicen, no, yo no he prometido para no quedar mal. Pero cuando uno es sincero, uno dice, sí, yo he prometido y no he cumplido. Esa es la parte que uno tiene que completar. Y si alguien anteriormente, siendo cristiana, gloria a Jesús, porque cuando uno predica, tiene que predicar con la verdad. Gloria a Dios. Y si años anterior, como cristiana, como hija de Dios, yo le prometí muchas cosas en el Evangelio que yo no las cumplí. Pero al pasar de los años y buscar una relación con Dios en el nombre de Jesús y una relación con el Espíritu Santo de corazón, no de la boca para afuera, sino de que el corazón hacia adentro, porque Dios conoce los corazones y los escudriña. Y cuando personas y otras personas más, que yo sé que van a este mensaje y van a decir, sí, yo también lo hice, pero lo importante es que Dios enseña a uno. Y alguien prometió anteriormente, en años atrás, en el Evangelio, el Señor, te prometo esto, te prometo aquello, y no lo cumplí. Es esta persona que está aquí, la pastora Dania. Pero gloria al Señor que aprendí por la Biblia y por hombres de Dios que me enseñaron, porque eso es lo importante, no estar rodeada de hombres y mujeres de Dios, de gente justa, como leímos ahorita en el Salmo 142, amén, de gente que escudriñe la palabra, de gente que se santifique para Dios, de gente que te enseñe verdaderamente qué es lo que dice la palabra. Entonces, primeramente el Espíritu Santo, y ahí es que uno va aprendiendo, aleluya, entonces a tener una relación con Dios y hablarle a Dios con la verdad. Y en esa verdad están las promesas que usted y yo hemos hecho, gloria a Jesús, y con los años aprendí, gloria a Dios, a que lo que yo le prometo a Dios, yo se lo tengo que cumplir en el nombre de Jesús. Lo que yo le he prometido de mi corazón, yo tengo que darle al Señor, Señor, aquí está esta promesa, denle el aplauso al Señor, porque Él se lo merece, aleluya. Sí, en esta casa se aplaude a Dios, porque los aplausos son para el Señor, y dice la Biblia que todo lo que respira la ve Jehová. Pues entonces estamos respirando, pues las manos son para adorar a Dios. Entonces yo he aprendido por la palabra, después aprendí, gloria a Jesús, como le dije al principio, que no sabía, y aprendí que lo que mi persona le promete a Dios, se lo cumple. ¿Y cómo se lo cumplo? Porque yo se lo estoy dando a Dios. Hay personas que pueden notar lo que tú has prometido. Hay otras cosas que la persona no va a saber. Pero lo más importante es que lo sabe el Espíritu Santo de Dios. Glorificamos al Señor. Entonces, cuando esa promesa que uno le ha hecho a Dios, uno le entrega, uno va a ver la gran diferencia, la gran bendición al decir te prometo y no dar. Y eso está en la Biblia y lo vamos a probar más adelante. Entonces el cristiano tiene que aprender, gloria a Jesús, a que cada promesa que le damos a Dios de hoy en adelante, si no lo hacía, empiece a hacerlo. Porque Dios todo lo ve y todo lo conoce. Y después vamos a ver más adelante lo que dice la Biblia acerca de las promesas. Glorificamos al Señor. Dios es fiel. Si alguien es fiel, se llama Dios. Alabado sea el Señor. Por eso todas las promesas de Dios en su tiempo y en su momento, y con quien ha escogido, con quien Él quiere, porque aquí las cosas es como Dios quiera. Es como Dios quiera, no es como yo quiera, ni como tú quieras, ni como ningún hermano en la tierra quiera. Es como Dios quiera. Entonces, como Dios es fiel, gloria a Jesús, todas las promesas, oiga esto, que Dios ha dado para su pueblo, desde la antigüedad, cuando leemos, amén, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, vemos que Dios es un Dios fiel, es un Dios de promesas, es decir, tiene palabra. Y cuando Dios da una promesa, aleluya, sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre otros hermanos, Dios cumple esa promesa. Pasa el tiempo que pase, bendito sea el Señor. Acontezca lo que acontezca, esté quien esté o deje de estar quien debe de estar. Amén. Esa promesa no se va a dejar de cumplir, porque Dios es fiel. Esa promesa no va a dejar de pasar. Amén. Estoy hablando de las promesas de Dios. Entonces hoy tenemos que aprender, como dijo Dios, a prometerle a Dios para cumplirle a Dios. Aleluya. Hay que aprender cada día por el poder de la palabra. ¿Verdad que sí? Mira lo que dice, lo puede buscar. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Adoramos al Rey.
Glorificamos al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Se lo voy a leer desde acá, gloria a Jesús, desde la tabla. Dice, porque todas las promesas de Dios son el sí y en él, ¿qué? Amén. Por medio de nosotros, ¿para quién? Para la gloria de Dios. Es decir, que todo lo que Dios cumple en su palabra, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque eres un Dios que permanece fiel desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, cuando nosotros leemos esta palabra, nosotros vamos aprendiendo y nosotros vamos entendiendo y escudriñando el poder de la palabra. Entonces, las promesas de Dios son ¿qué? ¿Qué son? Sí. Pero lea bien, ¿qué son? Sí. Y le decía que y la ¿en quién? En Él. Entonces, cuando vemos en Él, en la persona de Dios, esa promesa va a llegar a nuestras vidas. Esa promesa la vamos a ver cumplida. Lo que pasa es que tenemos que esperar el tiempo de Dios. Amén. Y cuando esperamos el tiempo de Dios, entonces podemos entender. Amén. Y si vamos a hablar de las promesas de Dios, de tantas cintas que hay y siguen habiendo y habrá. Amén. Siempre se predica mucho de Abraham, ¿verdad? Primeramente llamado Abraham y después Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? El amigo de Dios, de esa promesa que le prometió a Dios que le va a dar el hijo de la promesa, Isaac, que no era Ismael, sino Isaac, el hijo de la promesa, ¿verdad que sí? Pero fue en el tiempo de Dios, amén. Es decir, que las promesas de Dios sobre nuestras vidas las vamos a ver en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Dice aquí la palabra de Dios, el predicador Salomón, el hijo de David, que escribió el libro de Eclesiastés. Empieza diciendo que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más. ¿Para qué? Para oír. Es decir, que cuando vamos a la casa de Dios, todo empezando por mi persona, yo tengo primero que oír. ¿A quién yo voy? Al Espíritu Santo de Dios, al Señor Jesucristo, a lo que Dios me habla, me dice. Lo primero como sierva, y usted también de Dios, tenemos que hacer cuando entramos por la puerta de la casa de Jehová, lo primero que tengo que venir con un oído dócil. Un oído, escúcheme bien, un oído dócil para oír lo que el Espíritu Santo me quiere decir, para oír lo que el Espíritu Santo me quiere revelar por la palabra. Aún gloria al Señor por una alabanza que son lindas, gloria a Jesús, muchas de ellas, amén. Después que sean para Dios, todas son lindas, adora al Señor. Después que la alabanza sea para Dios, Padre y el Espíritu Santo, todas son lindas. Entonces las alabanzas que se cantan, aún por medio de una alabanza, Dios revela, Dios habla. Por medio de los diezmos y las ofrendas, Dios habla. Por medio del encendiendo el altar al principio de Dios Altísimo, Dios habla. Postrado orando, Dios nos habla. Entonces cuando yo llego a la casa de Dios, tengo que llegar con una disposición de primero oír antes que hablar. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos leyendo? O le vamos a hacer como un estudio bíblico, como el Espíritu Santo me indique. Entonces está diciendo el predicador, aleluya, que tengo primero que acercarme, llegar a la casa de Dios para oír. ¿Verdad que sí? Vamos a dejar un momento hasta ahí. Es decir, que cuando hablamos de oír, dice Romanos capítulo 10, yo sé que todos se lo saben, pero dice Romanos, lo pueden anotar porque no quizás el tiempo apremia, no nos da tiempo a leer todos los versículos. Romanos capítulo 10, versículo 17, lo pueden anotar. Dice que, así que la fe es ¿por qué? ¿Por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? La palabra de ¿qué? De Dios. Entonces la fe le viene a uno por el oído. Y ese oído hay que pedirle a Dios que nos dé un oído espiritual para oír la palabra, para entender, para reconocer. Aleluya. Para oír las bendiciones, pero para oír también las amonestaciones de las que habla la palabra de la Biblia. Hay que tener el oído abierto para también nosotros aprender las correcciones que tiene la palabra de Dios. No solamente voy a oír lo que yo quiero oír o lo que es apto para mi espíritu, lo que yo acepte. No, aquí hay que oír todo lo que dice la palabra de Dios. Glorificamos al Señor. Entonces, como vamos madurando y aprendiendo en el Evangelio, ¿verdad que sí? Porque hay cosas que nosotros como cristianos, todos, hay un momento que no queremos oír ese mensaje, no queremos oír esa palabra. Lo dijeron por mí. Que sí, por mí. Pues entonces está mal porque la Biblia siempre habla por nosotros. Estás mal, entonces escudríñate. Porque cada vez que tú abres la Biblia y yo abro la Biblia, te está hablando a ti y me está hablando a mí. Le damos un aplauso a Jesucristo. Entonces tú no quieres que yo te enderece, que te hable, pues entonces no vas a leer la Biblia. Porque la Biblia es una corrección para todos. Y los mensajes que dan primero, siempre le he dicho, le diré, tiene que corregir y hablar primero al que predica. Es el primero que Dios tiene que hablarle. Porque ¿cómo se va a parar una persona
traerte un mensaje cuando Dios no ha trabajado en la vida de esa persona, o con esa corrección, como te dije al principio, o con esas promesas que yo hacía que no las hacía y después con el tiempo aprendí a cumplirlas por la Biblia, ¿verdad que sí? Entonces Dios siempre nos está hablando, amén. No es que Dios no habla un tiempo sí, el otro no. Dios siempre está hablando por medio de su palabra. Glorificamos al Señor. Entonces eso es lo que dice el libro de Romanos. Entonces tenemos que acercar más, ¿para qué? Para oír. La palabra oír en hebreo se escribe shama, pero se pronuncia shamar. ¿Está oyendo qué interesante? Es decir, que cuando se está hablando de oír, del shamar, de abrir ese oído, se está hablando de oído o yo, y esto es bien interesante, porque al hablar del shamar, del oído, se está hablando, muy interesante, escuchar inteligentemente. Aleluya. Gloria a Jesús. Es decir, que cuando yo empiezo y usted empieza a oír inteligentemente, entonces nuestras vidas en el Señor van cambiando. Vamos viendo las bendiciones y entendiendo el propósito de Dios. Glorificamos al Señor. Entonces este versículo solamente le expliqué por el momento la palabra oír. Que ese oído tiene que estar, que cuando vaya a la casa de Dios, Señor, háblame. Señor, vine a adorarte y a glorificarte, pero necesito oír que tú me hables, que tú me reveles lo que me tienes que decir. Señor, ábreme este oído para que yo reciba la palabra que viene del trono de la gloria del Señor. Usted que tiene que pedírselo a Dios, háblame este día. Todos los días Dios nos habla por su misericordia, pero cuando se trata de venir a la casa del Señor, hay que ir con un oído preparado para que esa palabra penetre hasta que, hasta los tuétanos, como dice el libro de los Hebreos, ¿verdad que sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que espada de ¿qué? De dos filos. No te hago una espada de un filo, te dice una palabra de dos, te dice una espada de dos filos. Y esa espada es la que penetra y discierne los pensamientos. Qué lindo es Jesús, aleluya. Entonces tenemos que estar dispuestos a ¿qué? A oír más, ¿verdad que sí? Vamos a aprender de ahí en adelante a oír, porque yo lo he aprendido por la Biblia. A oír más lo que Dios quiere decir en su tiempo y en su momento. Dice la palabra del Señor, gloria a Jesús, que dice ahí mismo en el capítulo 5, estamos en el versículo 1, dice, cuando habla de la palabra oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Es decir, los necios no saben que hacen mal. Entonces hay que estar orando por esa gente para que Dios en su misericordia le hable a los necios. La palabra necios en la Biblia es insensatos. Y uno como creyente, como hijo de Dios, uno no puede estar siendo un insensato. No se puede, porque si estás leyendo la Biblia, yo estoy leyendo la Biblia, la palabra me va enseñando, me va corrigiendo. Entonces está hablando aquí de los insensatos, ¿verdad que sí? Estamos leyendo todos, amén. Y después, cuando habla de los insensatos, está hablando de que insensato es uno que engaña. Oiga esto. Una gente que engaña es un insensato. Cuando da por el diccionario bíblico, habla de insensato, está hablando de una persona que es tonta o un tonto. Aquí nadie se le está faltando el respeto. Si la gente busca la palabra en el Antiguo Testamento, tanto en el hebreo como en el griego, en los diccionarios, eso es lo que está hablando del insensato, que es un tonto. Entonces el cristiano no se puede poner al nivel de un insensato, porque nosotros tenemos el Santo Espíritu de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos corrige, que nos ayuda, que nos endereza, que nos habla. Gloria a Dios, denle el aplauso a Dios por el poder de su Santo Espíritu. Si el Espíritu Santo no nos corrigiera, empezando por mí, todos vieran un desorden. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo nos corrige, nos enseña a hacer las cosas, como dije, como a Dios le agrada, como a Dios le gusta, y como para yo hacer que agradecer a Dios con lo que estoy haciendo con mi vida. Amén, gloria a Jesús. En estos tiempos en que estamos viviendo, gloria a Jesús, la gente sabe que lamentablemente, digo lamentable, el evangelio ha sido muy tergiversado por muchas personas. Y Dios tenga misericordia, porque la palabra hay que predicarla tal y como está. Hoy no se quiere hablar del pecado, de que el pecado no se lo puede permitir a nadie, ni en la congregación ni fuera de la congregación. Uno no se puede hacer partícipe del pecado con nadie, sea familia, no sea familia, sea quien sea. Y hoy en día no se le quiere predicar esto a la gente. Glorificamos al Señor. ¿Por qué? Porque vamos oír por la palabra de Dios, que a Dios no le agrada que el pecado, pero eso lo aprendemos cuando oímos la palabra por su Santo Espíritu. Entonces, en el oír, explicaría solamente un mensaje. Con esta palabra te daré un mensaje completo, solamente con la palabra oír. Pero hay otros versículos que te quiero traer. Es decir, que al nosotros oír la palabra, vamos aprendiendo lo que a Dios le agrada.
Cuando aprendemos a oír verdaderamente por el Espíritu Santo, no le vamos a estar dejando pasar muchas cosas a la gente. Cosas que usted sabe que está mal. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Entonces, si yo lo sé, yo no lo puedo permitir. Porque entonces lo que tú estás haciendo es que estás acarreando. Y aún siendo cristiano y siendo creyendo, estás acarreando. Entonces eso después, con el tiempo, te va a llevar a lo que está haciendo la otra gente. Tenga mucho cuidado, de un aplauso a Jesucristo. Mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en el Evangelio. A mí me gusta mucho algo que dice Pablo. Yo me lo he aplicado mucho en mi vida. Aquel que cree, oiga bien lo que dice la Biblia. Aquel que cree que esté firme, mire que no caiga. Entonces lo que yo estoy oyendo, amén, por eso hay que rodearse de los justos, como dicen los salmos. Aquel que cree que está firme. Aquí no está diciendo ministro, evangelista, misionero, pastor, maestro, profeta, no. No importa, esto es para todos. Aquel que cree, no, estoy bien firme. Tú sabes, sí, con la ayuda del Señor, Dios nos ayuda, pero mi persona, yo estoy bien firme. Cuidado con lo que yo estoy oyendo y con lo que me están diciendo a mis oídos. Tenemos conversaciones, pero si algo mi oído tiene que estar abierto es para la palabra de Dios. Mi oído tiene que estar dispuesto a oír el mensaje de la palabra, la corrección de la palabra de Dios, para que esta palabra me ayude a llegar a la presencia de Dios algún día. Y para que seamos testigos del poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios, ¿verdad que sí? Y lo que vas a oír, yo tengo que salir de esa porque esto todo esto lo está viendo el Espíritu Santo ahora. Gloria a Jesús. Entonces lo que vas a oír, déjame darte una noticia, es lo que tú vas a realizar. O lo que yo puedo oír, porque esto es para todos, es lo que yo puedo realizar. Entonces yo tengo que oír cosas sabias, sanas en el Señor, que edifiquen. ¿Nos estamos entendiendo? Pues estamos aprendiendo, y den un aplauso, porque tenemos que aprender todos. Todos los días aprendemos por el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Santo es el Señor, Dios mío. Usted sabe que me dan tiempo en lo que sigo buscando los versículos. Amén. Entonces es la palabra que insensato, que le he dicho que es uno que engaña, es un tonto. Miren lo que dice el libro de Proverbios, su capítulo 15, versículo 8. Dice así: el sacrificio de los impíos es abominación. Dios mío, cuando yo leí este versículo, lo hemos leído, pero yo dije, Padre Santo. Proverbios 15, 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Qué lindo es el Señor. Amén. Es decir, que ese sacrificio que están haciendo los impíos por ahí, los que no conocen al Señor, los que no le han dado su vida a Cristo Jesús, dice la Biblia, acabamos de leer la palabra, que es una abominación a Jehová. ¿Usted quiere ver algo más fuerte que eso? Pero la oración de los justos, amén, ¿qué es? Es un gozo, es un deleite delante de la presencia de Dios. Por eso hay que estar orando y doblando rodillas delante del Santo Dios de Israel. Por eso hay que todo lo que querramos en el nombre de Jesús y en su voluntad es orando en el nombre de Jesús, para que esa oración en el nombre de Jesús llegue a la presencia del Señor con un olor grato, aleluya, como algo fragante que le agrade a Dios. Esa es la oración. Alabanzas al Señor. Decimos amén. Entonces esa oración es la que nos ayuda, gloria a Jesús, amén, a que nosotros agrademos a Dios por medio de la oración. Entonces aquí está hablando de que de los necios. Entonces hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Sí, le tenemos que predicar a la gente. Mi trabajo en la tierra es y será predicarle a la gente hasta que Dios me mande a buscar o hasta que Él venga. Estamos esperando a Jesucristo, amén. Gloria a Jesús. Mi trabajo es predicar y el suyo. Y el que oye este mensaje, el trabajo suyo es predicar. Que no nos quieran oír, que nos ignoren, porque muchas veces por ahí vienen de cristianos. Bueno, como yo siempre digo, tú te lo estás perdiendo. ¿Por qué? Vivir por esa palabra, mira, es lo mejor que puede haber en la tierra. No se puede comparar nada con el poder de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos por esta palabra y vamos aprendiendo y vamos entendiendo, vamos dando nosotros cuenta, nosotros mismos, atiéndame, nosotros mismos nos vamos dando cuenta qué mal estábamos. Por eso le digo todos los días, Espíritu Santo, enséñame que yo no sé. Corrígeme. A veces creemos nosotros, y me incluyo, yo estoy bien. No estás bien. Si lees la Biblia como dice, entonces tenemos que decir, Señor, yo no estaba bien. Discúlpame, perdóname. Porque estamos oyendo. Y cuando se oye se va aprendiendo. Y eso que se oye, ¿sabe dónde llega? Al corazón. Llega a los sentimientos, llega al espíritu. Lo que se va a oír. Por eso muchas veces en la gente el corazón se le daña. Y si algo yo prediqué y siempre predico y hablo, es que hay que guardar
tu corazón. Yo tengo que guardar mi corazón. Tú guarda tu corazón de cualquier cosa, ¿verdad? Porque van a suceder cosas. Pero es también lo que me están diciendo, lo que estoy oyendo, lo que yo estoy recibiendo por los oídos. ¿De quién? ¿De gente de Dios o de gente que no son de Dios? Aleluya. ¿De gente de Dios o de gente que no son de Dios? Entonces, si son gente que no son de Dios, entonces que tú vas a esperar recibir en ese corazón. Y cuando tú recibes en ese corazón, ¿qué es lo que tú vas a hablar? Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y está hablando y usted reciba la palabra. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Cuidado con lo que oye, mucho cuidado con lo que se oye. Dios mío. Espíritu Santo de Dios. Decimos amén. Entonces, cuando nosotros vemos que está hablando también de que de los necios. Un necio no tiene comunión con Dios. No lo busque porque no lo va a ver. Un necio no tiene comunión con Dios. Que es mi primer hermano, mi familia, sea quien sea, si es una persona necia, no tiene comunión con Dios. Que nos toque orar, sí, estamos llamados. Que nos toque orar en las oraciones para que Dios se les revele y los traiga. Claro, después del Espíritu Santo, ese es el trabajo mío y suyo. Yo no puedo dejar de orar para que la gente venga a los pies de Cristo. Amén. Pero que tú me vengas a decir que un necio tiene comunión con Dios, no la tiene. Porque no está haciendo lo que a Dios le agrada, a lo que es a la presencia de Dios. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, búsquese el libro de Oseas, su capítulo 6. Vamos al libro de Oseas y me digan con un amén cuando llegue el libro de Oseas. Precioso Jesús, gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Libro de Oseas, amén. Su capítulo 6. Dice su versículo 6, aleluya. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Eso es en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Eso es un versículo muy conocido dentro del pueblo de Dios. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, que Dios nos está mandando ¿a qué? A que tengamos ¿qué? ¿Qué quiere Dios? Misericordia. Entonces todo eso lo vamos aprendiendo cuando yo leo la palabra de Dios y me siento a leerla, amén, detenidamente, y orar al Señor que me revele la palabra, qué es lo que significa la palabra misericordia. Entonces cuando esa palabra yo entiendo lo que es la palabra misericordia, es lo que está entrando ¿a dónde? A mi oído. Porque cuando usted está leyendo la Biblia, yo siempre le digo a la gente, casi yo lo hago, cuando lee la Biblia, léala en altavoz para que usted se oiga lo que usted está leyendo. Eso que usted está leyendo está entrando por los oídos. Entonces la palabra está diciendo, porque quiero misericordia y no sacrificio. Porque estamos hablando de sacrificio de los ¿qué? De los necios, ¿verdad que sí? Entonces Dios no quiere sacrificio de necios. Dios lo que quiere es misericordia los unos con los otros. Estamos llamados a eso. Porque si siempre pedimos misericordia con cada uno de nosotros, entonces tenemos que tener misericordia ¿con quién? Con el hermano, con el prójimo, aún con el impío que no le sirve a Dios. Si Dios nos manda, nosotros tenemos que hacer misericordia con esa persona. Glorificamos al Señor. Pero eso no quiere decir que si Dios me enseñaría a tener misericordia con el impío, yo me voy a hacer partícipe o estar de acuerdo con lo que hace el necio o hace el impío en sus conversaciones. Adorar al Señor y darle un aplauso. Aleluya. Eso es lo que pasa en la palabra de Dios. ¿Nos estamos entendiendo? Aleluya, qué bueno que nos estamos entendiendo por la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que está hablando aquí. Por eso te llevé al libro de Oseas, gloria a Dios. Porque es misericordia. Y esa misericordia que va entrando en el oír, entonces vamos nosotros que aprendiendo, ¿verdad que sí? Se está hablando todavía del sacrificio de los impíos, que ellos hacen mal. El libro de los Salmos, su capítulo 51, versículo 16. Dice la palabra de Dios, Salmos 51, versículo 16. Búsquelo, por favor. Alabanzas al Rey, gloria a Jesús. Me indican con un amén, por favor. Lo tenemos todos, Salmos 51. Amén. Léalo, por favor. Versículo 16. Porque no quieren sacrificio, que yo lo daría. No quieren holocausto. ¿Se da cuenta de lo que dice el rey? El salmista. Porque no quieres que sacrificio de qué? Que yo lo daría. Yo solo que quiero es misericordia dentro de su pueblo. Amén. Eso es lo que Dios quiere, lo que pide, eso es lo que dice su palabra. Misericordia. Y eso es para otro mensaje cuando Dios me lo permita.
A veces hacemos un montón de cosas, pero no tenemos misericordia. A la hora que tenemos que tenerla, no la tenemos. Y aún con los pastores. Porque el pastor que ve este mensaje sabe de lo que yo estoy hablando. Ni con los pastores hoy en día se quiere tener misericordia. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios que a los pastores, a todos, a los ministros que sigan adelante en el nombre de Jesús, nos sostiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que seguir adelante y predicando la sana doctrina de Jesucristo. Gloria a Jesús, amén. Porque la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Eso es lo que pasa en este llamado. Aquí hay que ser un guerrero en el nombre de Jesús y mantenerse firme en la carrera y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que el diablo ni nadie en el nombre de Jesús te venga a sacar del propósito de Dios. Denle el aplauso al Señor. Así que hay que mantenerse. A los ministros que vean este mensaje, manténgase en su llamado. Gloria a Dios. Y no permita que nada ni nadie le saque del propósito de Dios. Gloria a Jesús, porque Dios está buscando gente que predique la palabra. Fíjense de sus papeles que se caigan ahí. Dios está buscando gente que predique la palabra. Mire para allá, denle un aplauso a Jesucristo. Miren todos los papeles que se están cayendo. Tantos pasajes que tengo. Aleluya, bueno, va a salir, aleluya. Qué lindo, esto es vivo. Tantos pasajes bíblicos. Se los marco porque se los quiero leer. Que sigan cayendo, eso no es parte del mensaje. Entonces nosotros tenemos que enseñar a esa misericordia que Dios nos está llamando. ¿Verdad que sí? A vivir para Dios, no para el sacrificio que hacen los necios. Ponemos al libro de Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés de nuevo. ¿Verdad que su capítulo 5, gloria a Jesús, aleluya. Adoramos al Rey. Y dice su poderosa palabra. Ya le expliqué en una forma de estudio lo que dice el versículo 1, ¿verdad que sí? Ahora, cuando habla de los necios, está hablando de una persona que es ignorante, que no conoce de la palabra de Dios, que no conoce del poder de la palabra. A veces tú oyes decir personas, sí, yo conozco de la Biblia. No la conoces. No la conoces. Porque si es la forma de Dios hablarnos y corregirnos. Cuando digo no la conoces, me refiero en sentido de que si estamos leyendo la Biblia, usted, yo, nosotros, todos juntos, ¿verdad? Estamos leyendo la Biblia y la Biblia me dice a mí que no haga algo. Atienda bien. La Biblia me manda a mí a decir que no haga eso y yo lo hago. Entonces tú no estás leyendo la Biblia bien. No la estás leyendo bien. No la estás leyendo como Dios nos manda que la leamos. Entonces una persona que no esté leyendo la palabra, amén, o que la esté leyendo y está haciendo lo contrario a lo que dice la Biblia, entonces viene siendo un necio. Entonces no está entendiendo la palabra. Porque si Dios me dice no hagas esto por la palabra y yo soy partícipe y lo hago, entonces no me digas que estás leyendo la Biblia como el Espíritu Santo la revela. Adorar al Señor, que esté a su trono de gloria, aleluya. Si la Biblia me dice a mí no hagas esto, yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. La Biblia me dice haz esto, yo tengo que hacerlo. Porque a veces la gente no va a entender, no va a querer, no va a asimilar. Aquí no es que la gente quiera o no quiera. Aquí es que Dios me mande a hacer y lo mande a hacer usted y lo que dice la palabra de Dios. Entonces cuando vimos la palabra de Dios, no solamente en la iglesia, en el lugar de trabajo, nos están mirando, nos están observando. Cuando estamos con los familiares, nos están mirando, nos están observando. Cuando estamos en diferentes sitios que vamos, nos están mirando, nos están observando. Qué bueno es Dios, aleluya. Entonces todo eso lo aprendemos por el poder de la palabra de Dios. Dios es demasiado bueno y siempre está bendiciendo la vida del hombre. Siempre está dando al hombre en abundancia, en poder. Amén. Pero dentro de la iglesia de Cristo, la gente cumple y no promete. Y hoy en día el que estaba prometiendo y no ha cumplido, por la Biblia, por la palabra, empieza entonces a dar promesas. Y esas promesas a cumplirlas. Aunque sea una, pero esa una tú la cumples. Si no puedes con dos, no lo digas entonces. Porque yo lo aprendí por la Biblia. Señor, usted no tiene que decírselo a nadie. Dígaselo al Señor, Señor, te prometo hacer esto. Entre Dios y usted, porque a veces la gente quiere que todo el mundo sepa. No, aquel que tiene que saber las cosas se llama el Espíritu Santo de Dios que lo conoce todo. Gloria a Jesús. ¿Saben? Señor, te prometo tal cosa. Pues cúmplelo al Señor. Yo le doy la honra y la gloria a Dios en todo. En todo, en todo, en todo. Pero los 20 y pico años que tengo en el Evangelio, gloria a Jesús, no he tenido mis momentos de debilidades. Todos lo han tenido, mis momentos de flaqueza, de tristeza, de angustia. Todo cristiano
usted no tiene que pasar por eso. Pero me he mantenido por la palabra, siempre en el mismo amor, en el mismo sentir y en la misma búsqueda, glorificando al Señor. Decimos amén. Y eso lo va aprendiendo por la Biblia. Aquí no hay que estar cambiando. Un día somos de una forma y otro día somos de otra forma. En Dios hay que permanecer igual. Todo el tiempo. Estamos pasando por la aflicción. Tengo que permanecer igual. Me duele este proceso. Yo tengo que cumplir con Dios y con su palabra y sus promesas. Me está pasando, me sucedió esto, me dijeron esto. Yo tengo que acostumbrarme a aceptar lo que hay en mi llamado. Y en los llamados se pasa todo esto. En el llamado que cada uno tenga. Porque hay que ser el mismo para Dios todos los días. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, aprender a ¿qué? A oír lo que edifica. Glorificamos al Señor. Versículo 2. Dice el versículo 2, Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. No te des prisa. Es más, léalo usted, iglesia. Aleluya. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean todas sus palabras. Recibe la gloria, Jesús. Poderoso Espíritu Santo de Dios. Que mucho había que explicar de este pasaje bíblico. Yo lo busqué en el lenguaje sencillo de la Reina Valera. Y cuando yo busco así es para que la iglesia asimile y entienda la forma más fácil que se le puede hacer. Cuando dice, no te des prisa, ¿con qué? Con la boca. Hay que cuidarse la boca en el Evangelio. Eso está en el libro de Santiago y habla de la lengua. Hay que tener cuidado cuando uno, si se está parando aquí o en cualquier iglesia que usted esté, a una parte que se le entre, quien sea, cuidado con su boca cuando se está fuera de la iglesia. Amén. Mucho cuidado, porque yo no estoy, ni están los hermanos, ni está tu pastor, ni yo estoy, pero ahí está el Espíritu Santo de Dios. Y yo me cuido mucho, no solamente cuando digo yo mi persona, porque lo he aprendido por la Biblia. A cuidar mi boca, lo que digo, lo que hablo y con quién hablo. Estamos todos en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 2. Entonces léalo, que dice, no te des prisa. No se dé prisa, iglesia. Tenga cuidado, no se dé prisa. Que la prisa muchas veces, aleluya, lo que hace es que el crecimiento que Dios quiere hacer, entonces Dios a veces te va a enseñar a esperar por la boca. Adoramos a Jesús. Lea, por favor. No te des prisa. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Santo. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, no sean pocas tus palabras. Bendito es el Señor. De verdad que la Biblia, así mismo, gloria a Dios. La Biblia nos endereza, nos enseña. Y mucha gente por eso no le gusta leer la Biblia. Porque no quiere que la palabra de Dios le enderece. Porque aquí todos tenemos que estar derechos en el Señor. No es que vamos a andar así, ¿verdad? Como la gente a veces se piensa, no, que yo no. Aquí todos cometemos errores, pero mientras más se lee la Biblia de Dios, la palabra de Dios, vamos aprendiendo y nos vamos corriendo. Búsquese el libro de Mateo, capítulo 6. El libro de Mateo, los evangelios, capítulo 6. Y me digan con un amén, por favor. Mi alma alaba a Jesús, aleluya. Amén. Dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo, vamos a leer en el 7. Amén. Dice, y orando, esta es la oración, ¿verdad? Jesús y la oración preciosa del Padre nuestro. Dice el versículo 7, y orando no uséis que vanas repeticiones como quién, como los gentiles. Es decir, que antes de conocer a Cristo, nosotros lo que usábamos era vanas repeticiones. Por eso la gente dice por ahí, yo estoy orando. No, tú no estás orando, tú estás repitiendo. Y orar no es repetir, orar es hablar con Dios. Amén. Entonces los gentiles, antes de conocer a Cristo Jesús, nosotros lo que hacíamos era que, vanas que, repeticiones, decíamos lo mismo. Pero al venir a Cristo Jesús, entonces sabemos lo que es el poder de la oración y lo que es la oración, que es la comunicación y la relación con Dios, ¿verdad que sí? Entonces dice, oiga esto, como los gentiles que piensan que por su ¿qué?
¿Por qué? ¿Por su qué? Palabrería. Y acabamos de leer en el libro de Eclesiastés capítulo 5 versículo 2, ¿verdad que sí? No te des prisa ¿con qué? Con tu boca. Entonces los gentiles, y ahí estamos nosotros incluidos en aquel tiempo antes de venir a la gracia de Cristo y que el Señor nos sacó de esa inmundicia donde estaban. Entonces lo que hace es que cuando dice que no te des prisa con tu boca, aquí lo que a veces la gente quiere tener mucha palabrería, hablar mucho para que lo vean, o mucha elocuencia. No es que no se predique el evangelio, es que es la palabrería. Entonces con la boca hay que tener cuidado lo que se dice. Hay que tener mucho cuidado lo que se dice con la boca, iglesia. Y la persona, hermano, que va a oír este mensaje, porque a mí también el Señor me enseñó a que aguantar y a tener mi boca. De que Dios manda a hacer cosas a uno que uno tiene que decirle así, pero hay unas cosas que hay momentos que hay que hacer silencio. Por eso dice el libro de Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Tiempo de hablar y tiempo de ¿qué? De callar. Cerrar la boca. Entonces está diciendo aquí el versículo 7. Como los gentiles que piensan que por su palabrería, por mucho hablar, serán ¿qué? Denle un aplauso a Jesucristo, aleluya. Se creen que por mucha palabrería que dicen, que hablan, serán oídos. Es mejor hablar una palabra con sabiduría que 100 en necedad. Y eso se aprende por la Biblia. Aleluya. Y yo doy honra y gloria a Dios porque me ha enseñado por su Santo Espíritu a someterme a la palabra de Dios. Yo honro al Señor y glorifico a Dios. Y siempre digo personas y ministros que Dios puso en mis años en el Evangelio y todavía mi pastor a seguir la palabra de Dios. Amén. Porque esta palabra de verdad que es una bendición, pero es una palabra que nos enseña correctamente como Dios quiere que nosotros vivamos. Vamos al libro de Eclesiastés capítulo 5. Entonces está diciendo que no te des prisa con tu boca. Entonces con la boca tenemos que tener cuidado y la boca usarla más para adorar a Dios, para bendecir al Señor. Amén. Y para que otra gente sean ministradas por el poder de la boca. Amén. Y una cosa muy importante, la boca no es solamente para comer. Santo de Dios. La boca no es solamente para comer, la boca es para orar y para bendecir al hermano. Denle aplauso que se le merece. ¿Verdad que sí? Debe estar en acuerdo con cosas que son deshonestas delante de Dios. Cosas que son deshonestas delante de Dios. Para eso no es la boca. Para así estoy de acuerdo. Entonces tú le vas a dar cuenta a Dios por eso. Y cada uno le va a dar cuenta. Entonces hay que decir, Señor, Espíritu Santo, controla mi boca. Porque uno de verdad que, si no se somete al Señor, qué desorden viera uno, Dios mío. Entonces está diciendo en el lenguaje de la Reina Valera sencilla, después que dice que no te des prisa con la boca. Mira lo que dice, yo lo busqué en la forma sencilla, se lo voy a leer completo. No te apresures. Aquí está diciendo en Eclesiastés, en la palabra, está diciendo, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure, oiga esto, a proferir que, Dios mío, palabra delante de quién. ¿De quién? De Dios. De Dios. Lo está diciendo la Biblia. Delante de Dios. Porque Dios todo lo oye, y todo lo sabe, y todo lo ve. Si yo voy a decir algo delante de Dios, que siempre estamos hablando con Dios, y uno sabe que lo hizo mal, hágame el favor y corríjase. Porque cuando yo hago algo mal, que yo lo sé, se me ha dicho que yo sé que estoy mal, yo digo, Señor, perdóname, yo lo hice mal. Aunque usted no vaya donde la otra persona, quizás se le haga un poco difícil. Pero váyase donde Dios, porque Dios sabe esa palabra que se lo dé su corazón. Entonces váyase donde Dios en humillación. Señor, yo dije esto, perdóname. Ay, Dios mío, perdóname, ayúdame. Porque el que se arrepiente, alcanzará ¿qué? Misericordia. Denle el aplauso. El que se arrepiente de lo que hace, todo, lo que hemos hecho todo en un momento, y nos arrepentimos, alcanzaremos. Pero si estamos hablando con la boca, lo que no tenemos que decir, y no nos arrepentimos, delante de Dios, ¿sabe? Todo va, y la gente se equivoca en la tierra. Dios mío, la gente se equivoca con la palabra de Dios. Todo va delante de Dios.
Todo lo que se hace, lo que se dice, donde vamos, lo que planeamos, lo que pensamos, aún lo que está en el pensamiento que usted no lo conoce, lo escudriña el Espíritu de Dios. Es que es todo, Dios mío, todo. No se queda ni una palabrita así de la palabra de Dios que el Espíritu de Dios no lo conozca. Entonces, Señor, mi boca, de ahí en adelante, por favor, mi boca, ayúdame. ¿Nos estamos entendiendo? Así vamos creciendo en el Evangelio. Amén. Entonces, en el lenguaje de la Reina Valera sencillez, no te apresures. Y a veces nos apresuramos a hacer las cosas. Mira que si esto, cuando no se ha orado. Cuando no se ha orado, no se le ha preguntado a Dios. Cuando no se ha ido en humillación delante de la presencia de Dios. Y las cosas, todo, sí, que se haga así, no porque hacer, no, una prisa, ay, esto, aquello, lo otro, tal cosa, y soltamos la boca. ¿De verdad que dice que no te apresures? Y apresurarse es ir sin pensar lo que hiciste. Y no le preguntaste, dice que le preguntaste y no le preguntaste a Dios. No nos podemos estar apresurando. Y esto empieza primero con nosotros los pastores. Pero esto también es para la iglesia. Porque a veces señala mucho el pastor y dice el del pastor y el pastor aquello. Pero la iglesia también lo hace. Aleluya. Y está diciendo, no seas, en el lenguaje sencillo, no seas acelerado. Si vamos a ser acelerados, que sea para llevar el evangelio. Si vamos a ser acelerados, que sea para predicar la palabra de Dios. Si vamos a ser acelerados y vamos a dar prisa, que sea para que las almas se salen. Para eso sí estamos feos no sentir. Pero para decir las cosas con la boca que no tienen que decir sin preguntarle a Dios. Y a veces lastimas a las personas. Y a veces haces llorar a la persona dentro del ministerio por el aceleramiento de no orarle al Señor primero. Pero denle el aplauso a Cristo que sana los corazones. Aleluya. Gloria, porque Dios es bueno. Gloria a Dios que sana los corazones. Amén. Por la gente querer acelerarse. Y después está diciendo en el lenguaje sencillo, ni con los labios, y dice la Biblia, lea usted, porque yo estoy leyendo en el lenguaje sencillo. Dice, ni con el corazón te apresuras a proferir palabras de Dios, porque Dios está ¿qué? En el cielo, y tú ¿qué? Sobre la tierra. Entonces dice, por tanto ¿qué? Sean pocas tus palabras. Entonces vamos a orar todos para que nuestras palabras de antes sean pocas. No es que sea mudo, no, eso no es lo que está diciendo la Biblia. Ay, no habla, no eso es lo que está diciendo la Biblia. Porque si Dios hubiese querido que fuera mudo, no me daba la voz. Porque Él fue el que nos creó a su imagen y semejanza como Él quiso hacerlo. Amén. Pero lo que se hable tiene que ser con inteligencia y con sabiduría. Y con entendimiento y con gracia. Dice la Biblia, me gusta mucho, que dice que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal. Nuestras palabras. ¿Y palabras de qué? De gracia. Que si yo voy a decir algo con mi boca y usted, sea para que esa persona sea edificada. No para que esa persona venga a atacar a otro. Aleluya. ¿Nos estamos entendiendo? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Adoramos al Señor. Entonces cuando vamos aprendiendo y vamos entendiendo, Dios está donde? En el cielo. Y nosotros, tú y yo, estamos en la tierra. Él está en su trono y nosotros estamos en el estrado. Es decir, que Dios está en los cielos. Y para nosotros mirar a Dios, obligatoriamente tenemos que mirar para arriba. Para acordarnos que somos polvo de la tierra. Y que el poderoso y que el grande está en el trono. El único que se lo merece, que está en su trono, es Dios. Entonces todo lo que se dice en la tierra, tú que das este mensaje, todo lo que tú decimos en la tierra, sube al trono. Nada que se dice en la tierra, se queda en la tierra. Dije las palabras que dije. Toda esta predicación, todo mensaje, todo lo que se habla, no se queda aquí en la tierra. Sube delante del Señor. Entonces mis palabras tienen que ser pocas. Y las que tengo que pedir sabiduría. Y si una gente habla mucho, de esa gente que habla mucho, aleluya, que Dios los use para que entonces predique mucho, sí, que predique mucho, que Dios lo use en todas partes, pero que sean palabras, que de esas palabras, de esas 199 palabras, por lo menos que salgan 85 que sean para edificar. Decimos amén. Y eso lo vamos aprendiendo por la palabra. Lo bueno es que se predica por la Biblia y todo se prueba por la Biblia.
Porque si no se puede poner la Biblia, la gente puede decir, ¿qué está predicando esa persona? Pero por eso se dan los mensajes y los versículos para que la gente anote. Y en su caso usted es responsable de estudiar y estudiar esos versículos. Amén. Entonces cuando nosotros vamos entendiendo, dice el Salmos 115, versículo 3. Salmos 115, aleluya, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso lo ha hecho. Entonces todo lo que Dios quiere hacer, porque Él está en donde, en los cielos, en el trono de su majestad poderosa. Todo lo que quiso, Él lo ha hecho. Entonces las cosas Dios las hace como Él quiera. Y Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Por eso a Dios no le podemos estar cuestionando ni peleando. Nosotros no, porque Dios sabe lo que hace. Y todo lo que Él hace, que su nombre sea siempre glorificado. Glorificamos al Señor. Entonces vamos aprendiendo y vamos abriendo. Entonces tenemos que hablar de lo necesario para entonces, y lo que hablemos, y si hablamos mucho o se habla mucho, que sea para edificar. Que sea para edificar y para que el nombre de Dios sea conocido entre esas personas que son impías, que son necias. Y sabemos que en el tiempo de Dios, Dios se la va a traer en su tiempo. Pero usted y yo tenemos que ser los instrumentos con la boca. Óigame bien, usted y yo somos los instrumentos probados por allá con la boca para que esa gente venga a Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Y lo sabemos todo. En las muchas palabras nos falta pecado, mas que el que refrena sus labios, búsquelo y léalo, es prudente. Eso es lo que le estoy diciendo, explicándole en palabras básicas. Proverbios capítulo 10, versículo 19. ¿Lo tenemos todo? Léalo, por favor. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Dios mío, aleluya. Ese montón de palabrerías ahí, como dijo Jesucristo, el Señor, que hacen esa oración como los gentiles, que por sus palabrerías se creen que son oídos. Lo dijo el maestro de Galilea. Las palabrerías. Entonces con las palabrerías nos tenemos que cuidar de ahora en adelante. Por eso yo he aprendido en el Evangelio que cuando hay una conversación, y yo sé que es una conversación que me edifica, yo me voy. Así me enseñó a mí el Señor. Con quien esté, donde sea, donde me inviten, con el permiso de Dios le bendiga, yo me tengo que ir. Porque no puedo ser partícipe de la palabrería que se está diciendo allí, que no edifica. ¿Nos estamos entendiendo? Aleluya. No, eso no edifica, eso no ministra, eso no es lo que me enseñó la Biblia. Ni lo que se me predica en la iglesia que yo voy. Pero si usted se queda, entonces ¿cuál es el testimonio? Dígame. Y el hermano que va a ver este mensaje, si tú te quedas en esa conversación, en esa palabrería, ¿cuál es tu testimonio? Gracias, hermana Sandy. Gloria a Dios. Es que son mensajes que nos enderezan y nos enseñan a todos. Cuando se vaya a hablar algo, Señor, esto ministra. Señor, esto que yo estoy hablando, ¿está correcto? Eso lo va aprendiendo en la palabra de Dios. En las muchas palabras no falta el pecado, iglesia. Lo dice Proverbios y lo dijo el mismo Salomón. Terrenalmente, el hombre más sabio que hubo, porque el más sabio de los sabios se llama Jesús. Denle un aplauso. Ninguno como él. Ninguno como el Señor en sabiduría, en gracia, en unción, en poder, en todo. Pero terrenalmente, Salomón. Lo dijo el hombre más sabio, Salomón. Entonces esa palabra se la reveló el Santo Espíritu de Dios. Entonces, más el que refrena, es aguantar. Uno va a hablar, ay no, Señor, espérate, no puedo decir esto. Es refrenar de ahora en adelante. Hay que aprender a refrenar para no que la gente, en vez de salir del evangelio, iglesia, venga al evangelio. Porque entonces eres cristiano, somos cristianos y a veces la gente dice, pero esta persona no está yendo a la iglesia, esta persona no está leyendo la Biblia. La gente observa y la gente ama. No se equivoquen. Decimos amén. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, que se lo merece. Qué bueno es Dios que nos está enderezando a todos. Aleluya. Es prudente refrenar la boca. Es prudente refrenar la boca.
Ya lo aprendimos por la Biblia, ¿verdad que sí? Proverbios capítulo, anote los versículos, porque yo los anoto para mí también, para aprender. Y para que se lo predique a otro. No le hable otra cosa que no sea de la Biblia. Venga con lo que venga, pásalo. Ábrale la palabra de Dios. Mira, la Biblia dice esto, la Biblia habla así, porque usted y yo no nos vamos a acordar de todos los versículos, no. Y si nos acordamos, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo retiene. Pero lo que venga, la circunstancia, lo que pase, y venga y surja una cosa, háblale de la Biblia, de la palabra del Señor. Porque las palabras del ser humano muchas veces son como un tímbalo que, ¡pam!, el cantazo que resuena. Eso está en el libro de los Corintios. ¿Verdad que sí? Si ponen, el hermanito José me pone la cámara para allá. Yo sé que no hay que hacerlo, pero si tú me llegas a poner la cámara para allá, y esa batería que ya el baterista, no, está bien, estoy dando un ejemplo. Gloria a Dios por el baterista de la iglesia. ¡Aleluya! Buenas derecha. Santo Jesús. Y los otros, ¿verdad, hermano? Que van a seguir ahí tocando los instrumentos en consagración para Dios. Pero si tú me pusieras esa cámara para allá y yo doy un cantazo, porque yo no sé tocar batería algún día, pero como y le doy, yo lo que voy a desafinar esa batería. Pero el que sabe tocarla bien. Entonces a veces las palabras, ¿qué te estoy diciendo? Una comparación que las palabras son como un tímpano que resuena. Entonces, ay, Dios mío. O sea que hay un momento, ay, eso lo tocaron mal. Que se oye ese ruido. Así muchas veces son las palabras que se dicen que no se deben de decir. Y entre todo eso están las promesas, entre todas esas palabrerías. Glorificamos al Señor. Entonces, vamos al libro de Eclesiastés, su capítulo 10. Mi alma alaba al Rey de Gloria. Busques ahí mismo Eclesiastés, capítulo 10. Poderoso Jesús. Me indican con un amén, gloria a Jesús. Estamos todos ahí mismo en el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Lea el versículo 12, por favor, en voz alta, para que se sepa que están leyendo. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Santo Jesús. Anote ese versículo y otros más que le he dado. Es que la Biblia, es que no hay palabra en la tierra que nos pueda enderezar a nadie que no sea el poder de la palabra de Dios. Dice no dice la palabra, dice las palabras. Como dijo Jesucristo, por las palabrerías, muchas que son demasiadas. Las palabras, ¿verdad que sí? ¿Ven? Del sabio, ¿son llenas de qué? ¿De qué? Entonces eso fue lo que le dije anteriormente. Si voy a hablar mucho, que sean ¿qué? Palabras de que, como le dije, ahí está probado en la Biblia. Lo que le acabé de decir hace un momento, ahí le busqué el versículo. Que sean palabras de gracia y palabras sazonadas con sal. ¿Qué te quiero decir? Que entre todas esas promesas que se hacen, y cuando se habla, gloria a Jesús, me gusta hablar con ese hermano, esa hermana, porque es que tiene unas palabras de parte del Señor. Glorificamos al Señor. Ahí lo está diciendo, anótelo porque no se me olvida a nadie. Son llenas de gracia. Es decir, ese hermano habla mucho, pero habla de Dios. Gloria a Jesús. Mas los labios de qué? Del necio causan su propia ruina. Por eso es que hay gente que está en ruina. Y uno no se puede alegrar con los cristianos, Dios libre a uno. Pero por eso hay gente que está en ruina, que no le salen bien las cosas, que no progresan, no echan para adelante. ¿Por qué? Por la boca. Por eso dice Proverbios que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama de ella de sus frutos comerá. Entonces está diciendo aquí la palabra de Dios, gloria a Jesús, donde estamos leyendo, en el versículo 13. Lee el versículo 13, gloria a Jesús, por favor. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. Esa palabra, nocivo desvarío. Todo esto es la palabra que hagamos en promesa. Porque una promesa es una palabra que se dice. Un voto es una palabra que sale de mi boca, que tú la vas a oír. Mira, voy a hacer tal cosa. Eso salió del corazón y salió de tus labios y yo la oí por mis oídos.
Todo esto son promesas y todo eso son palabras que decimos. Entonces las palabras hay que cuidarnos de ellas. Entonces cuando habla ¿de qué? De desvarío, yo le busqué la información. Oiga lo que es esto. Desvarío son acciones, palabras o pensamientos incoherentes, sin sentido. Es decir, que a veces decimos, vamos a hacer algo para Dios, voy a hacer esto para Dios, pudiendo hacerlo, porque hay personas que no pueden, pero hay gente que pudiendo hacerlo, lo dicen, amén, y no lo hacen. Entonces está diciendo la Biblia, está diciendo la Biblia en su versículo 13, sí, amén, el principio de las palabras de su boca, ¿qué es? ¿Qué es? Necedad. ¿Y el fin de qué? De su charla. ¿Qué es la charla? Hablar, conversar, tener una conversación como usted le quiera decir, palabras que tienen que salir de la boca. Eso es una charla. Entonces está diciendo la Biblia que después que habla de la charla, dice la palabra de Dios que de su necedad y el fin de su charla es nocivo, desvarío. Entonces la palabra desvarío, eso que se habla, que se dice, o que la gente habla, que hay que tener cuidado. El desvarío son las acciones, palabras o pensamientos, cosas incoherentes, cosas que no tienen sentido y que no edifican. Y cuando habla de nocivo, aquí la palabra nocivo, ¿sabe qué dice? Produce daño. Por eso le busqué esas dos palabras. Cuando habla aquí de nocivo es que produce daño. Entonces, como hijos de Dios, no podemos estar llamados con nuestras palabras a hacerle daño a nadie. Y todo eso es en las promesas, en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que le vamos a prometer a Dios. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, el desvarío y el de las palabras y el nocivo no debe de estar en mi vocabulario. Una palabra tiene que ser para instruir, para enseñar y para ayudar y para edificar. Para que en el nombre de Jesús, si ese hermano está caído, que Dios para su gloria sea uno en el nombre de Jesús y que ese hermano se levante del piso o de ese proceso que está pasando. Si ese hermano está pasando por un proceso, que ustedes sean usados por la palabra de mi boca, para que Dios, entonces el hermano se vuelva a levantar en el Señor y que Dios lo vuelva a usar como lo usaba. Amén, estamos todos en un mismo sentir. No decir palabras para instruirte, ni para acabarte, ni para sacarte del ministerio donde te puso Dios. Porque quien puede uno de los ministerios es el Espíritu Santo de Dios. Entonces las palabras de mi boca. El cristiano no puede, tienen que ser, los cristianos tenemos que tener palabras prudentes, ¿verdad? Como leímos en la Biblia, en los mensajes, en los versículos anteriormente. Entonces el nocivo, el desvarío, corrijo, no puede estar en mi boca. Y si ha estado, porque uno comete sus errores, tratar de cuando uno, no puedo decir esto, no lo voy a decir, Señor, perdóname, mejor cierro la boca. Tiempo de callar. De momento en conversaciones que hay mejor tiempo de callar y no ponerse de acuerdo con lo que el otro está diciendo, que usted sabe que le va a hacer daño a la persona y al evangelio. Porque lo más grande es la palabra de Dios. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos de en adelante. Mucho cuidado. Esto es para todos los cristianos, los hijos de Dios. Amén. Y la gente va a decir, yo no hice. En un momento aquí todo el mundo ha hecho. Pero la sangre de Cristo, que tiene poder, nos limpia de todo pecado y nos ayuda. Eso es lo lindo del poder de la sangre de Cristo. Es para que aprendamos hoy, aleluya, a ver las cosas diferentes por la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que vamos al libro de Eclesiastés, su capítulo 5. Gloria a Jesús. ¿Y cuál es el tema? La insensatez de hacer votos a la niñez. Ese es el tema de la Biblia, muy lindo. Pero el tema es, cumple ¿qué? A Dios lo que le prometes. Ese es el tema bíblico, está bien, hermana Marlene. Pero el tema que el Espíritu Santo me dio es, cumple a Dios lo que le prometes. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, ya saben lo que la pastora y yo aprendí y le enseñé por la Biblia. Amén. Después no diga que no se le predicó, no se le dijo, porque no sabía. Porque nadie va a tener excusa delante de Dios, nadie en la tierra. Sonríase que Cristo le ama. Aleluya.
Entonces, ya terminamos el versículo, nos faltan unos cuantos. Entonces no nos podemos apresurar ni a proferir palabras delante de Dios, porque Él está en su trono de gloria, Él está en el cielo. Sean pocas tus palabras. Dice el versículo 3, Eclesiastés capítulo 5, versículo 3. Amén. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, ¿la qué? La voz. Entonces el que se junta con necio, claro, necio va a ser. Y el que se junta con sabio, sabio será. Dele la aplauso al Señor. Tú lo has dicho, hermano. Entonces júntese con gente sabia. Hay que compartir con otras personas. Claro, yo comparto con personas que no le sirven al Señor. Claro que tengo que hacerlo. Yo estoy llamada a eso. Pero eso no quiere decir que ese es mi círculo de amistad. No, yo lo siento. No. Ni de compartir así, no. Ciertos momentos. Mi círculo de amistad tiene que ser gente que vivan por la Biblia, que estén metidos con el Señor, porque Dios nos está llamando a que todos vivamos una vida en santidad y en santificación, y todo esto tiene que ver con las palabras y las promesas. Que digan lo que quieran decir, que estamos pasados fuera de moda, a mí no me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es que yo viva por la Biblia y que yo agrade a Dios. Pues diga, cosas, se den un aplauso a Jesucristo, aleluya. Estamos aprendiendo. Así es. Eso es lo que la palabra nos enseña, amén. Así que ya saben lo que dice la Biblia y también yo lo he aprendido hace muchos años. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos viendo y vamos conociendo y vamos entendiendo y vamos viendo lo que Dios habla de las promesas, de lo que decimos, aleluya, gloria a Jesús, entonces nosotros vamos viendo de la forma como todos en un momento hemos errado. Y Dios nos ayuda para que el Espíritu Santo nos enderece. Amén. Es decir, que lo que se le ofrece a Dios, aleluya, hay que pagárselo a Dios. Pero si yo voy a ver bíblicamente, mi persona, empezando por mí, yo no tengo como pagarle a Dios el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ni usted tampoco, ni la tierra, ni nadie en el mundo. ¿Verdad que sí? Y Él entregó, es que ese es el sacrificio más grande que puede haber y el único, el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de tantas promesas, tantas bendiciones que Dios nos ha dado, ¿cómo yo le voy a prometer algo a Dios y no se lo voy a dar? No se lo voy a cumplir. Entonces tenemos que tener palabras de responsabilidad delante del Señor. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, cuando vamos leyendo y vamos entendiendo, mira lo que dice Mateo. Jesús advierte en Mateo sobre los juramentos. ¿Y saben qué es un juramento? Te juro, miren acá. No, Dios, yo te juro que tal cosa. No se jura por Dios, ni se jura por la ciudad de Israel, ni por el trono de Dios. Y eso es un error que la gente tiene que corregirlo. Y los pastores, yo sé que lo corrigen en las iglesias y otros hermanos. Que te juro por Dios no se jura. Mateo capítulo 5, versículo 33. La gente pues, jurando por el nombre de Dios, un nombre tan sagrado y tan poderoso. Gloria a Jesús, amén. Dice Mateo capítulo 5, versículo 33. ¿Qué dice su palabra? Lea, por favor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no me jurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Santo. Qué tremendo. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién las dijo? Jesús de Nazaret. No que, no perjurarás. ¿Verdad que lo está diciendo? Y la palabra perjurarás significa jurar falsamente. Un mentiroso, un embustero. Eso es perjurará. Y usted que está viendo el mensaje, busque la palabra en su casa y se dice con su pastor para que le explique. Eso es perjurará. Entonces esa palabra no puede estar en mis labios. Hacer todo lo posible con la ayuda de Dios de que esa palabra le está perjurando falsamente. Señor, voy a hacer que te dije. Mejor no. Y lo dijo el Rey de Gloria, que Jesús nos advierte, nos está advirtiendo a la iglesia de los juramentos. Y ya se lo probé por la Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 33, que significa jurar falsamente, deshacer el juramento o cometer un perjurio. ¿Con qué? Con las promesas, con lo que sale de mi boca.
Entonces, cuando uno le dice algo al Señor, las cosas, tiene que decir, Espíritu Santo, ayúdame a cumplir con eso, porque humanamente a veces no puedo. Hay que prometer, pero hay que cumplirle a Dios. Hay que sentarse y decir, Señor, enséñame a cumplir la palabra que sale de mi boca. Amén. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 3, donde estamos, ya habíamos leído, porque la mucha ocupación viene el sueño. Ese es en el versículo, capítulo 5, versículo 3. La ocupación puede ser traducida como la preocupación, la faena, el mucho trabajo, el mucho ahorro, el mucho corre-corre que tiene la gente en estos tiempos. Mucho trabajo, mucha carga. Todo eso es faena, todo eso es mucho trabajo. Entonces, ¿qué es eso? La ocupación. A veces las cosas materiales a la gente lo mantienen muy ocupado. Y así muy concentrado. Todos tenemos que trabajar, porque yo tengo que trabajar. Yo soy un ministro para el Señor, pero yo tengo que trabajar en mi trabajo secular. Todos estamos llamados a trabajar. Dice la Biblia, Pablo dijo que el que no trabaje, que no coma. Eso está en la Biblia. Dale un aplauso al Señor. Tú no trabajas, tú no comes. Claro, uno le va a dar un plato de comida, que te lo tiene que dar por supuesto. Pero eso está en la Biblia. Estamos llamados a trabajar. Chorro de gente por ahí que no le gusta trabajar. Santo. Hay momentos que la persona a lo mejor, pero hay momentos que tú te tienes que ir a trabajar. Claro. Es más, los pastores que trabajan, aquellos pastores que están trabajando a tiempo completo, que Dios los siga bendiciendo y que los siga ayudando y que les siga dando sabiduría y poder. Porque están trabajando a full time, tiempo completo. Que eso no lo hace todo el mundo. A mí me ha tocado un tiempo temporal, pero en el tiempo de Dios yo me voy a ir a la obra completa. Amén. Y ese es un trabajo pastoral. El trabajo pastoral nunca termina. Usted llega a hacer su trabajo, se va a su casa y se sienta. Y el pastor siempre está corriendo, buscando las almas, llamando a la gente, visitando. Pastor que trabaja a tiempo completo, te felicito para la gloria del Señor y sigue adelante. Que no descansa. Y la gente a veces no se controla con lo que dice con la boca. Adoramos al Señor. Aleluya. Entonces, en mi boca lo que tienen que hacer es salir oración. Bendícelos, ayúdalos, fortalece. Mire ese hermano lo que está pasando. Dios mío, yo no entiendo, pero a mí lo que me toca es orar y no decir palabras que sean insensatas o necias de mis hijos. Todo eso es en las palabras y las promesas que hacemos. Entonces la ocupación, hay que soltarla. La ocupación también es la ansiedad que a veces tiene la gente. Amén. Versículo 4. Santo, vamos a leerlo todos. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Eso está demasiado transparente y claro. Cuando a Dios haces ¿qué? Refiriéndose a la persona. Dice que, ¿cómo dice? No dice promesas, dice promesa. Es decir, hablando de una persona. De mi promesa y de la tuya. Y entonces, ¿qué está diciendo? No tardes. Lo está diciendo la palabra. No tardes en cumplirla. Porque si no se tarda, no se tarda. Porque Él no se complace en ¿qué? En los insensatos. Entonces, ¿qué dice? Cumple lo que promete. Aleluya. Cumple es mejor una promesa que 5 y que no hagas nada. Hay que cumplir lo que se le promete a Dios. Hay que cumplir lo que se le promete a Dios. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios es demasiado fiel y bueno para con nosotros. Y a veces lo que queremos es, como siempre digo, Dios dame. Yo quiero, necesito. ¿Y qué tú y yo le estamos dando a Dios? Como pueblo de Dios. Examinémonos todos. Hay que cumplir lo que Dios está pidiendo. Hay que cumplirlo. Tenemos que buscar la forma. Señor, yo no sé, enséñame a cumplirlo. Amén. Entonces eso lo vamos aprendiendo. Deuteronomio capítulo 23. Búsquelo, por favor. Mi alma alaba a Jesús. Deuteronomio capítulo 23. Bendigan con un amén, por favor. Gloria a Jesús. Adoramos al Señor, amén. Recibe la gloria, eterno Dios.
Dice Deuteronomio capítulo 23. ¿Estamos todos ahí? Su versículo 21. Amén. Gloria a Jesús. Bendigan con un amén todos. Amén. Amén. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Vamos a leerlo todo. Dice su palabra: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. Y sería pecado en ti. Santo. El Antiguo Testamento, pero Jesucristo dijo algo en el Nuevo Testamento de las palabrerías. Para aquellos que dicen, no, aquí se lee el Antiguo Testamento, se predica, y el Nuevo Testamento, porque esa es la Biblia completa. El voto. Entonces dice el versículo 22 ahí mismo: mas cuando te abstenga, oiga lo que dice la Biblia, te abstenga de prometer, no habrá en ti pecado. ¿Estamos ahí todos? Y el versículo 23 dice: pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Si yo entro en estos tres versículos, no voy a terminar el mensaje hoy, porque hay demasiado para explicar lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Pero eso también es para nosotros, porque nosotros fuimos injertados a las promesas del pueblo de Israel. Entonces, si para una cosa, si soy cristiana y las palabras, y esa palabra del Antiguo Testamento, ¿dónde yo lo voy a dejar? Fuimos injertados ahí a la promesa. Entonces también eso es para mí, para usted. No voy a predicarle porque son versículos, si entro ahí, ya usted sabe. Ahí hay demasiado que decir de esa palabra. Amén. Entonces, el Salmo capítulo 50, versículo 14, dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Eso está en el Salmos 50, su versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Entonces dice el versículo 15 ahí mismo: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Las promesas que le hacemos a Dios, las palabras que le decimos a Dios, lo que decimos que vamos a hacer para Dios y no hacemos nada. Y es tiempo y es día de aprender a hacer lo que le decimos al Señor, entregarle a Dios lo que le decimos. Porque Dios está en donde, en los cielos, y todos estamos en la tierra. Y esas palabras suben al trono de la gloria. Así como sube la oración y la petición y el clamor, y cuando estamos desesperados, en angustia y no sabemos qué hacer, Dios mío, ¿qué hago? Entonces ahí sí nos gusta que sube esa oración. Pero la promesa que hacemos, pensamos que no sube. Te tengo una noticia: suben al trono de la gloria de Dios. Denle el aplauso a Jesucristo, aleluya. Así que esas promesas tienen que empezar en el nombre del Señor a cambiar hoy, de hoy en adelante. Tienen que empezar a cambiar esas promesas cuando decimos a Dios. Glorificamos al Señor. Entonces dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Vamos a leerlo todos. Estamos todos en Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. ¿Sí? Vamos a leer juntos. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Aleluya. Mejor es que no, lo estamos leyendo por la Biblia. Mejor, esto es para nosotros, para ti, para mí. ¿Sabes? Para mi persona. Mejor es que tú no prometas si no vas a cumplir. Eso es para usted también, que lo está leyendo. Y para el que lea la Biblia en su casa cuando ve ese mensaje. Aleluya. La palabra prometas o prometer en hebreo es nadar. Es hacer votos o votos de promesa. No es las promesas que hacen por ahí de que la gente camina en la tierra, no sé qué. No voy a entrar en muchos detalles, porque el que entiende es sabio y puede entender. El que camina por la tierra sin zapatos, no sé cuántas horas para llegar a un sitio, allí delante de una imagen y no sé cuántas cosas. Eso no es una promesa.
No, esa no es la promesa que está hablando la Biblia. La Biblia está hablando de las cosas que nosotros queremos hacer para el Señor, para glorificar y para adorar su nombre. Las promesas no es como la gente a veces en los países de uno, en otros países, que coge la gente también o camina de rodillas, no sé cuántos kilómetros. Eso no es promesa. Eso no es la promesa que habla la Biblia. La promesa tampoco es como hace la gente en los países también, que cogen y se flagelan el cuerpo, cogen un látigo y empiezan a darse golpes en el cuerpo hasta que sacan sangre de su cuerpo. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Eso no es voto ni promesa a Dios. Eso es lo que la gente ha querido, los hombres, con el tiempo, a enseñar esa doctrina, esa enseñanza. Eso está incorrecto. Porque el sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y la gloria es de Dios. El sacrificio ya Dios lo hizo. Ya lo entregó por la humanidad. Entonces no hay que estar flagelándose el cuerpo, ni caminando de rodillas sobre esa tierra, que para llegar ahí a un ídolo, a postrarse en un ídolo. El Rey de Gloria. Nosotros tenemos que postrar en el Rey de Gloria, a los pies de Cristo, a sus pies donde hay esperanza, donde hay salvación, a sus pies donde hay gracia, a sus pies donde hay perdón, a sus pies donde hay restauración y a sus pies donde hay salvación. Ahí sí que usted y yo siento la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahí es que tenemos que postrarnos. Gloria a Dios, que estas rodillas, aleluya, sean para glorificar el nombre de Dios. Aleluya. La gente ahí marcándose el cuerpo para allá. Y que son de promesa. Por eso es que la gente tiene que buscar gente que le enseñe la Biblia, la palabra tal y como está. No somos perfectos, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Glorificamos a Dios, exaltamos al Señor y adoramos su presencia en esta casa. Entonces Dios nos va enseñando y nos va ministrando y nos va ayudando, gloria a Jesús, cómo debemos seguir en este camino. Amén. Amén. Promesa que se hace a Dios, de hoy en adelante hay que llevarla a cabo. Aunque sea una, dos, hay que llevarla a cabo con la ayuda del Señor Jesucristo. Amén. Una promesa, una dádiva, una ofrenda. ¿A quién? Al Señor de la gloria. Dice Proverbios capítulo 20, 25. Yo se lo busqué en el lenguaje sencillo, usted léamelo por favor. Proverbios capítulo 20, versículo 25. ¿Lo podemos leer? Léalo por favor. Y el lenguaje sencillo dice, el mismo Proverbios capítulo 20, versículo 25. Es peligroso que el hombre le prometa algo a Dios y después reconsidere su promesa. Aleluya. Lazo. Y un lazo, usted sabe para qué significa el lazo. Entonces, todo esto está en la Biblia, hay que aprenderlo, hay que vivirlo. Hay demasiado mensaje, demasiada palabra que hay que predicar para ir aprendiendo cada día más. Glorificamos al Señor. Así que mejor, dice el versículo, Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Mejor, oiga bien, y para mí también, es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. Amén. El versículo 6 dice, Eclesiastés 5:6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, oiga bien esto, ni diga delante del ángel, ¿qué fue qué? Ay, Espíritu Santo de Dios. Ay, lo hice por ignorancia. No fue ignorancia, lo hiciste adredes. Lo hiciste con maldad de corazón. ¿Usted leyó lo que yo leí? Después no diga que ignorancia. Y ignorancia es cuando usted no conoce algo. Pero sabiéndolo, o que yo lo sepa, no, discúlpame, no es ignorancia. Lea. Se prueba, lea la Biblia. No dejes que tu boca se haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Yo había leído esto anteriormente, pero cada vez que uno lee la Biblia, yo dije, Dios mío, este versículo está fuerte. Yo lo dije en mi casa, ay Padre Santo, este versículo está fuerte. Por eso es que predica, tiene que vivir primero lo que está predicando. Tiene que ministrarle primero al que predica y después al pueblo.
Cuando yo leí este versículo, yo dije, Padre Santo, perdóname. Sí, perdóname. Porque la gente no le quiere pedir perdón a Dios tampoco en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Le piden perdón a todo el mundo que hay que pedir perdón. Porque yo he aprendido a pedir perdón por la Biblia. Pero a Dios no le piden perdón. Aprenda a pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús. Cuando leí este versículo en casa, yo dije, Dios mío, fallé en esto. Y hablé con Dios un tiempo atrás. Perdóname. Porque te prometí hace un tiempo atrás algo y no lo hice. Y por eso es bueno que los mensajes queden grabados para que la gente entienda que los ministros no somos perfectos. Que los ministros también cometemos errores. No estoy hablando de que estamos en pecado. Dios nos libre. A todos. Pero más los ministros que después de Dios somos el ángel que Dios ha puesto en la iglesia. Pero sí le fallamos a Dios. Y sí le decimos voy a hacer esto. Y no lo hacemos. Entonces cuenta como que como pecado. Eso fue lo que le acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 23. A veces se piensa que el pecado nada más son otras cosas. No, eso hay que escudriñar la palabra y sentarse y decirle, Señor, ¿en qué estoy pecando? ¿En qué te estoy fallando? Habla con Dios, yo hablo con Dios y yo le digo, tú enderezame. Tú me enderezas porque el hombre a lo mejor no me va a enderezar, pero tú enderezame, Espíritu Santo. Entonces la persona se cree que porque uno es ministro, uno anda con 2 alas. No, tú no andas con 2 alas ni yo voy a andar con 2 alas todavía. Porque estamos todavía en la carne. Pero hay que buscar haciendo las promesas y comprometerse a hacer las cosas con Dios. Este versículo me dejó mucho que decir. Demasiado. Entonces volvemos con lo de la boca. Voy a hacer, voy a decir. Y al final no hacen nada. No le están fallando al hombre de Dios. Es a Dios. O a la mujer de Dios, es a Dios. Que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel. ¿Por qué la palabra está hablando del ángel? Porque la gente lo sabe que ha leído la Biblia. Nosotros no adoramos ángeles, pero usted y yo tenemos ángeles alrededor nuestro. Los ángeles que nos miran. Los ángeles que nos observan y los ángeles que anotan todo. Era una escalera la que Jacob veía. Ángeles bajaban y ángeles subían. Lo hacemos como un cántico, pero eso está en la Biblia. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Entonces, cuando Jacob habló de que era una escalera la que él veía que los ángeles bajaban y los ángeles subían. Solamente los ángeles bajaban y iban al momento donde estaba Jacob para llevarle las cosas, todas las cosas buenas que Jacob hacía. Y las cosas que Jacob hizo, el ángel también la llevó a la presencia del Señor. Me lo reveló el Espíritu Santo ahora mismo. Entonces eso es para ti y para mí. El ángel lo escribe todo y va a la presencia de Dios. Adoramos al Rey. Así que ya saben. Exacto. ¿Nos entendimos? Lo vamos a entender cada día más por la Biblia. Entonces, ya usted sabe lo que dice la Biblia. Pero lo que me llamó a mí la atención fue esta palabra que dice. No la de ignorancia, porque uno sabe cuando uno está haciendo las cosas mal. Dice, porque harás que Dios, esto fue lo que a mí me tocó en mi casa, toda la vida. Pero este fue el pasaje que a mí, yo dije, Dios mío, perdóname por favor. Dice la Biblia, porque harás, es decir, tú eres el que hace o yo hago. ¿Te está leyendo bien? Porque harás, es decir, porque va a ser, porque por mi actitud, mi forma, atiéndame bien, por mi actitud, yo me pongo como ejemplo, ¿verdad? O la persona que sea, por la actitud tuya o la forma tuya o la forma de hablar, de decir, que te piensas que Dios no está allí, lo que tú dijiste por tu boca o lo que yo dije por mi boca, allí sí estaba Dios, está Dios, y está aquí también. Y cuando salgamos también, cuando vayamos, ahí está Dios, el Espíritu Santo, y el ángel anotando. Qué bueno aprender estos mensajes. Alabado sea el Señor. Entonces, porque harás que Dios se enoje a causa de qué. Sí, de la tuya y de la mía. Exactamente, hermana Marlene. No dice de la voz del otro hermano, ni el que está cerca. De tu voz, de la voz que se está oyendo ahora mismo, la voz mía.
Y la voz de usted cuando se para aquí a alabar, a cantar, a adorar, a leer la palabra. De tu voz. Entonces mi voz y mi boca es para adorar a Dios, para glorificar al Señor. La palabra corrompida no puede estar saliendo de mi boca para hacer sentir a otros bien o para que se le queden al lado. Así que yo no quiero, ni usted quiere que Dios se enoje conmigo por una palabra que yo sé que no la debo de decir, ni debo de apoyársela a nadie. No sea o no seamos partícipes, porque ya le probé por la Biblia lo que dice la Biblia. Dios tiene misericordia, claro. Si no fuera por la misericordia, ni yo estuviera aquí parada, ni usted estuviera ahí sentado, ni los hermanos pudieran ver los mensajes. Pero en el sentido de las palabras, de lo que se promete, aquí está. Y mire lo que dice: y que destruya la obra de tus manos, de lo que se hace. Entonces, vamos a tener cuidado. Amén. Dice Jonás capítulo 2 versículo 9. Jonás capítulo 2 versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Oiga bien lo que dice. Con voz de alabanza. Ese es el sacrificio, lo que le dije ahorita. No estar flagelándose, ni estar caminando de rodillas, como le enseñan a la gente en los países de uno, en algunos países, de rodillas ahí, que le sale la sangre. No. Dice Jonás capítulo 2 versículo 9. Mas yo con la voz, es decir, el sacrificio se hace con voz de alabanza. Y entonces ahí es que Jonás dice: pagaré lo que prometí. Oiga lo que dijo Jonás. Pero Jonás tuvo que pasar por un proceso, por la desobediencia, donde Dios lo mandó y él quiso hacer otra cosa. Entonces ahí es que Jonás, después que entra en razón, es que entiende. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces mire, dice: pagaré lo que te prometí. Y ahí es que dice: la salvación es de Jehová. Entonces hay que pagarle a Dios lo que se le promete. Hay que pagarle a Dios. ¿Nos estamos entendiendo? Qué lindo es el Señor. Entonces, así que no podemos hacer votos a la ligera, ni estar hablando a la ligera, ni estar hablando con... Mateo rapidito, capítulo 12, gloria a Jesús. Mi alma alaba a Jesús. Mateo capítulo 12. Poderoso es el Señor. Amén. ¿Estamos todos en el libro de Mateo capítulo 12? Santo es el Señor. Amén. Dice Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta, ¿cuándo? Porque va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Grande, pequeño, vía grande, pequeño, delante del trono de Dios. Va a haber un juicio. Entonces, cuando llegue ese juicio, que cuando hables de esas palabras, por eso dije bien claro, hemos hecho todas las cosas en un pasado, todo, pero la sangre de Cristo Dios nos perdona. Estoy hablando del día de hoy en adelante. Y si se comete el error, Señor, ayúdame para prometerte lo que te dije, y de lo que salga de mi boca, ayúdame, Espíritu Santo. Porque a veces la gente estudia mucha Biblia y sabe mucha Biblia, y entonces a veces no tiene cuidado con lo que dice. Y entonces está diciendo: de toda palabra ociosa que hablen, que los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Verdad que sí? El versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces la gente, la misma gente es la que se condena. Dios no condena a nadie. Que lo sepa, que vaya este mensaje. Dios no condena a nadie, porque Dios en sus promesas, en todas las promesas que tiene, dice el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Me gusta mucho ese versículo, donde dice que Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no retarda sus promesas, como algunos las tienen por tal. Eso es una promesa de que el hombre que se arrepienta y venga a los caminos del Señor. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces Dios quiere que el hombre se salve, porque las promesas Dios lo cumple. Pero está diciendo aquí la Biblia, gloria a Dios, que según las palabras vamos todos a ser ¿qué? ¿Justificados qué? ¿O qué? Lea lo que dice la Biblia, o condenado. Entonces la misma gente en la tierra se condena por sus palabras. Bendito es el Señor. Entonces tenemos que aprender que entonces, Señor, yo no quiero
puedo condenar, que vivir una vida fuera de ti. Entonces enséñame a no estar de acuerdo con esas palabras que condenan a la gente. Hay gente que tiene la boca solamente para hacerle daño a otro, para lastimar aún a los creyentes, diciendo y hablando. Dios tenga misericordia y que tenga mucho cuidado. Gente que se prestan para eso, que se dejan usar por el diablo. Usted y yo tenemos que dejar usar por el Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso a Jesucristo, aleluya. Ya sabe lo que dice la Biblia, ¿verdad? Anótalo para que no se lo olvide. Mi alma alaba a Jesús. Con una boca que dice, Dios mío, Espíritu Santo. La gente se condena sus palabras. No, hay palabras de salvación, de restauración, de aliento. No estoy hablando de prosperidad, de chavo, de dinero. No, estoy hablando de palabras que nos levanten, nos ayuden y nos edifiquen. Hermano, sigue adelante, sigue te levantando. Dios te va a usar. Sigue buscando al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros, que esas palabras, esas promesas, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Así que vamos a leer el Salmo 66. Párese, póngase sobre sus pies. Ya aprendimos lo que la Biblia nos enseñó en este día. Gloria a Jesús. Y síguenos enseñando, Espíritu Santo, cada día más de tu palabra. Para que no nos creamos que somos lo más perfecto. Dios mío. Salmos 66. ¿Me digan con un amén? Amén. El versículo 13, léelo usted, yo leo el 14, por favor. Y el versículo 13 dice que entraré ¿dónde? ¿En qué casa? En la iglesia, en la casa de Dios. Y dice el salmista que pagaré ¿qué? Pues yo tengo que pagar mis votos a Jehová, mis promesas tengo que pagarlas. No se está hablando de dinero, que quede claro. No, se está hablando del servicio, de la obra hacia Dios. De eso es lo que se está hablando en la Biblia. Y dice el versículo, entraré en tu casa, y después dice el 14, que pronunciaron ¿qué? Mis labios, y habló mi boca, cuando estaba ¿qué? Cuando la gente está en angustia y en dolor y en aflicción, entonces ahí todo el mundo le promete, Señor, te prometo esto, te prometo aquello, te prometo lo otro. Y entonces Dios a todos en un momento nos saca de la aflicción, de la angustia, de la enfermedad, de la tribulación. Se olvidó la promesa. Y la gente que ve este mensaje sabe que lo ha hecho también. Entonces por eso tenemos que aprender de hoy en adelante a lo que en el nombre de Jesús, lo que le prometemos a Dios, cumplírselo con la ayuda del Espíritu Santo siempre, porque solo no lo podemos hacer. Entonces cuando están en aflicción, gente que no tienen trabajo y se oran en las iglesias, sí, pueden a los pastores, oren por mí que no tengo trabajo, y los pastores orando y la gente orando, y Dios le da el trabajo, y dejan de ir a la casa de Dios. Hay momentos que la gente tiene que trabajar, pero también hay que llegar a la casa de Dios aunque sea un día. Denle un aplauso a Jesucristo. Porque Dios dijo que Jehová da y Jehová quita. Sea el nombre de Jehová bendito. Y todo eso, todo lo hemos oído en el Evangelio. Te prometo. Dios saca de apuro, se olvidaron de Dios. Esto es bien serio. Esto es bien serio, prometerle algo a Dios. Entonces tiene que ser bien serio para cumplírselo. Todos nosotros. ¿Glorificamos al Señor? Entonces dice Eclesiastés, capítulo 5, en el versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. ¿Estamos todos ahí? Amén. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Abundan mucho los sueños, que abundan ¿qué? Las vanidades, más tú que teme a Dios. Y Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que vamos a que Dios nos ayude en este caminar y que el Espíritu Santo nos enseñe que cada vez que le prometemos algo a Dios en su obra para hacer, para trabajar, y aún fuera de su obra, gloria a Jesús, Dios nos ayude a ser sincero y que su Espíritu Santo nos corrija. Amén. Dice el Salmo 76:11, promete y paga a Jehová vuestro Dios todo lo que está alrededor de él, traigan a él ofrenda al temible. Gloria a Jesús. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, y a Dios sea toda la honra y la gloria. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestras almas
almas te alaban, te bendicen y te exaltan. En esta hora, Dios mío, con la comunión de tu Espíritu Santo, te pedimos que todos, Señor, nos ayude, Señor, a cumplir esas promesas, a los que nos has enseñado. Sí, hay personas que ya lo están haciendo, gloria a Dios, pero aquellos que han prometido no han cumplido, Señor. Espíritu Santo, Dios mío, revélate y habla, Dios mío, tus promesas, las que damos hacia ti, Dios mío, que no sean solamente puras palabrerías, solamente por hablar, sino que tú nos enseñas a cumplir, porque tú eres un Dios de promesa, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios bueno. Entonces nosotros por la palabra podemos aprender, y sí se puede aprender a que cuando esas promesas se digan, se te cumplan para ti en tu tiempo. En el nombre de Jesús, glorifícate. A ti sea la honra y la gloria. Salva, Dios mío, las almas, como siempre te pido y te pedimos, que tú toques los corazones, y que en el nombre de Jesús de Nazaret, un alma en este día, varias, vengan a los pies de Jesús. Habla, Señor, a cada vida, como tú siempre haces. Ministra a cada corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret, y enséñale, Señor, a ellos, que tú le pongas personas que le enseñen por la Biblia, por la palabra, a que las promesas, los votos, hay que pagarlos para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Gloria a Jesús, recibe la gloria, Señor. Adoramos al Rey y exaltamos su nombre. Gloria a Jesús. Mi alma alaba a Dios. Amén. Gloria a Jesús.